noches, Carmen. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Buenas doctora. noches. Gracias por atender a nuestro llamado. Nuestra primera pregunta sería, doctora, el caso de Vladimir Cerrón. Un juez ha determinado que tanto la condena de Vladimir Cerrón como la sanción de inhabilitación para ejercer la función pública por determinada cantidad de años queda en suspenso, no es válida, en fin, la han declarado que no vale hasta que la resuelva una instancia superior, y por lo tanto Vladimir Cerrón el día de hoy no está condenado en primer lugar por los múltiples delitos por los que se le había realizado esa condena, y tampoco está inhabilitado para ejercer función pública, ya sea por elección popular o por designación. ¿Qué elementos de juicio habría tenido el juez o la jueza para determinar que una condena quede sin efecto y que también quede sin efecto una inhabilitación? O sea, ¿qué gravedad habría tenido el proceso de Vladimir Cerrón que lo condenaba y lo inhabilitaba para que esto precisamente quede sin efecto? En este caso, debemos tener en consideración que sí existe una sentencia en primera instancia que condena a Vladimir Cerrón a 4 años de pena privativa de la libertad y una consecuente inhabilitación. Posterior a ello, la Sala Superior emite una sentencia que se le considera sentencia de vista, que es el 18 de octubre del 2019, confirmando esta sentencia, y posteriormente Vladimir Cerrón lleva este caso a la Corte Suprema y hay un auto de calificación de noviembre de 2020. Como él no estuvo conforme finalmente con estos dos documentos que confirmaban la sentencia de primera instancia, él se va a interponer un habeas corpus señalando que estas sentencias se emitieron con un deficiente motivación, que fue irregular porque recortaron, según él, su derecho a la defensa. ¿Qué ha hecho el juez constitucional en este caso? Ha emitido en efecto una sentencia en parte que declara nulo este auto de calificación de la Suprema y esta sentencia de vista de la Sala de Apelaciones, ordenando que no se haga efectiva esta sanción penal y la correspondiente inhabilitación hasta que la Sala emita un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, muchas personas se preguntan justamente si es factible que él pueda acceder a la función pública, que pueda tener cargos en el sector del Estado. Sin embargo, en una situación regular esto podría ser factible. Los jueces que suspenden este tipo de sentencias a través de habeas corpus, como en este caso, permitirían estos hechos. Sin embargo, existió una modificatoria a nuestra Constitución y esto se dio en septiembre de 2020. En ese sentido, los artículos 34A y 39A de la Constitución señalan que aquellas personas con sentencia condenatoria de primera instancia no pueden acceder a cargo público. Y esta sentencia de primera instancia la sigue manteniendo el señor Cerrón. Entonces, él no podría acceder a este tipo de beneficio, por decirlo así. Es decir, la sentencia no es suspendida en efecto. Él no puede acceder a un cargo público. Importante esa precisión, entonces. Muchas gracias, doctora, porque evidentemente se está escuchando eso y las interpretaciones son diversas al respecto. Ahora, me gustaría también pasar, doctora, para que nuestro auditorio pueda entender el caso de Betsy Chávez Chinos. Acabamos de escucharla en lágrimas, se quebró, ¿no?, en la audiencia, incluso pidió defenderse en libertad y hasta nos pareció a nosotros, a mí y a Ricardo, genuino ese pedido. Pero sabemos que el Poder Judicial va a evaluar esa solicitud de cese de prisión preventiva. ¿Cuáles serían los elementos y las valoraciones que podrían cambiar el curso en cuanto al caso de Betsy Chávez Chino, doctora? En el caso de la expremier, el artículo 283 de nuestro Código Procesal Penal establece los presupuestos para esta cesación de la prisión preventiva, que finalmente terminan siendo casi los mismos para determinar si debe existir o no esta prisión.
pero lo principal es que tienen que ser nuevos elementos probatorios, distintos a los ya evaluados en su momento por un juzgado, que generen la clara convicción de que puedes variar esta medida porque ya no hay una obstaculización de la justicia o no hay un peligro de fuga. Importante. En estos escenarios, sí. Lo que dice doctora, simplemente para complementar, ¿qué nuevos elementos probatorios podrían ser? Por ejemplo, si analizamos el concreto de ella, ¿qué podría ser de acuerdo a su experiencia? En el caso de ella se menciona que ella obstaculizó la justicia al presentar un teléfono que no era el necesario con el que ella trabajaba, y con eso no se permitió verificar la investigación porque ahí habían WhatsApp respectivos. Ella menciona que ella adjuntó el teléfono correspondiente, el que ella utilizaba en el despacho, y que al momento de su detención ella tenía otro bien. Entonces, eso finalmente sigue siendo parte del primer tema, es una defensa de la primera circunstancia. Ella lo que tendría que a su efecto es demostrar nuevos elementos probatorios, por ejemplo, que ella pudiera adjuntar en nueva documentación que ayude a esclarecer los hechos y que antes no lo haya presentado. O también ella ha mencionado, en efecto, dice, es un punto que sí pueda tener razón, es en el tema del peligro de fuga, que ella ha presentado documentación de que iba a trabajar con un abogado. Y ahí siempre tenemos el mismo inconveniente, que es una afectación muy inconstitucional de los derechos de las personas, en que es obvio que estando ella recluida en un establecimiento penitenciario, pues no podría trabajar, ella no va a tener acceso a una computadora o algo por el estilo. Entonces ahí sí creo que hubo una falla en el Ministerio Público respecto a cómo ha analizado esos elementos de prueba. Finalmente tienen que ser copulativos, no es suficiente que tú presentes un elemento que desvirtúe de cierta manera estas pruebas graves o elementos de convicción que te llevaron a dar esta sanción, sino tiene que ser que los 3 puntos sean considerados en su conjunto, ese elemento respecto a la obstaculización y también ese elemento en el cual pueda demostrar que ella no va a fugar justamente del país y se va a mantener en el proceso. Si falta uno de los dos, ya no va a poder darse esa medida. Y un punto muy importante es que justamente como vas a ver un tema de una medida de carácter personal, como es el tema de afectar la libertad, la motivación del juez en este caso tiene que ser mucho más rígida y mucho más concienzuda, porque no se puede permitir en estos casos motivaciones aparentes, sino que tiene que ser una motivación debidamente sustentada, tanto en pruebas como en derecho. Ahora, doctora, pasemos a un último caso que es bien controvertido, ¿no? El caso de la sentencia del excongresista Michael Urtecho a 22 años de cárcel por mochasueldos. Es cierto que, dado la cantidad de mochasueldos que hay hoy día en este Congreso y que han salido a la luz, la gente evidentemente está cansada, indignada de este tipo de proceder de los congresistas, que realmente es una aberración. Pero este señor Urtecho, que al parecer fue el padre de los mochasueldos en su momento, en la década pasada, es parapléjico, no puede valerse por sí mismo, y finalmente la sentencia incluso de 22 años parece como un exceso, porque en el sentido de que el señor no ha asesinado a nadie, no ha puesto una bomba, no ha urdido un plan para dar un golpe de Estado, en fin, es decir, ¿cómo puede ser que la justicia penal peruana sea tan, digamos, desequilibrada en este aspecto? Es decir, 22 años de prisión por recortarle el sueldo a un trabajador merece una sanción, pero 22 años es mucho, y sobre todo en las condiciones en las que va a estar este señor en la cárcel. Dicho sea de paso, nadie ha aclarado cómo va a ir a la cárcel, es decir, el juez no ha dicho ni ha dado ninguna indicación, y el INPE tampoco se ha pronunciado sobre cómo este señor va a cumplir la pena de 22 años de cárcel si no se puede valer por sí mismo.
En el caso del ex congresista, en efecto, acá se demuestra pues la falta de paridad en las decisiones judiciales. Empecemos porque este es un proceso que ya se ha llevado casi 10 años. Y desde el momento que tenemos un proceso penal con tal cantidad de años, ya se ha afectado tremendamente los derechos constitucionales de las personas. Y es algo que no podemos permitir en el país. No podemos seguir teniendo procesos, no solo penales, sino de toda índole, con tanto tiempo para tomar una decisión. Ahora, si bien es cierto el delito que se le imputa y por el cual ha sido condenado, que es concusión, pero es el enriquecimiento ilícito el que ha generado mayor cantidad de años, porque en este delito la pena por ser funcionario es hasta 15 años, entonces se ha establecido una sumatoria de penas, y no solo a él, sino también a su esposa se le ha dado 28 años de pena privativa de la libertad. Pero en el caso del ex congresista, se ha establecido que la pena va a ser suspendida, su ejecución, hasta que ésta sea declarada consentida. El nuevo Código Procesal Penal te permite esas circunstancias, pero dando ciertas medidas limitativas o restricciones. Entonces, él en estos momentos no va a ingresar a un establecimiento penitenciario. Muy bien. ¿Alguna otra? Doctora, ha sido usted muy amable por responder todas estas preguntas. Definitivamente la política nacional, Ricardo, pues nos conlleva también a tener un análisis y sobre todo la opinión de expertos como es el derecho penal, porque al parecer aquí todos, incluido, a ver, vamos a comenzar. Vladimir Cerrón Rojas, que arrastraba un rosario de denuncias de corrupción. Estamos hablando también del señor Urtecho, de un caso anterior. Tantos años han pasado y recibe una condena, y como lo ha dicho también la doctora, pues no hay paridad en ese sentido. Y el caso de la ex premier, que también va a seguir dando que hablar seguramente más adelante. Por eso hemos tenido a Marlene Zapata, abogada penalista del estudio Gálvez Monteagudo y Abogados, a la cual agradecemos por su valiosa información. Ahora PBO vía Claro TV en el canal 18 SD y 515 HD. Disfruta de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntranos también en DKR Visión, Super Cable TV, Cable Max Siglo XXI, Telesar Cable TV, Cable Mundo y Usa Red Perú. Sintoniza PBO. Bien, Carmen.